Hola estudiante de español, hola profe, estás a punto de escuchar el tercer episodio de Sumar Palabras con Justicia Social. Sumar Palabras es además el nombre de una revista orientada tanto a profes como a estudiantes que quieren mejorar su español al mismo tiempo que mejoran el mundo, a través de temas relacionados con la justicia social. Así que te invito a que conozcas esta revista en sumarpalabras.com. ¿Eres de esas personas que fantasean con ser invisible para hacer, bueno, lo que sea? Pues en este episodio voy a hablar con Ana Reyes, profesora de español y española, que nos va a contar lo poco útil que es este superpoder para las mujeres en la historia. Así que, comencemos. Ana, tú eres de Cádiz, pero vives en Sevilla. Sí. Y yo quiero saber dónde se come el mejor pescadito frito. ¿En Cádiz o en Sevilla? Ahora se me va a enfadar gente, pero obviamente en Cádiz. Oh, En Cádiz, en Málaga, en Huelva, los sitios de costa, siempre va a haber mejor pescado que en Sevilla. Y yo siempre además me quejo de que hay sitios para comer pescado frito o del tipo que sea. Hay sitios, pero pocos. Y a mis hijos siempre les digo, ah. cuando estemos en Cádiz hay que pedir pescado, no pedir carne, pedir pescado, por favor. Sí, sí. ¿Y a tus hijos les gusta el pescadito frito? Les gusta, sí. Sí. Frito tienen buen comer, sí. Te iba a preguntar sobre el atún, pero bueno, me centraré. Si nos ponemos ahí ya, entramos en tema personal y familiar, con el tema de... Así que mejor... Sí, por eso creo que va a ser demasiado ya. Iba el atún rojo de Almadraba, que todo el mundo lo pruebe, quien no lo haya probado, que es el cerdo del mar, una exquisitez. Oh, yo no lo he probado, lo tengo pendiente. Uy, uy, Por uy. cierto, para quien no sepa lo que es el pescadito frito, es simplemente determinadas variedades de pescado frito con una técnica en concreto y vale la pena, para quien le guste, pues probarlo. Vale, Ana, cuéntanos un poquito. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? No sé, lo que quieras. Vale, pues yo soy Ana Reyes, soy la creadora de la primera escuela de español feminista. Hace más de 15 años, ya tengo que ir pronto diciendo hace 20, más de 15 años que ayudo a alumnas con su español, porque al final es una escuela de español con perspectiva feminista, pero eso es lo que hago, Sí. ayudar a gente a mejorar su español. Y en los últimos 2 años estoy desarrollando un proyecto paralelo, digamos, dirigido a profes de idiomas que quieren formarse para que la inclusividad, los valores democráticos, la igualdad, pues estén presentes como un valor añadido en sus clases, en sus proyectos, en sus escuelas, etcétera. Y nada, como decía antes, soy de Cádiz, pero vivo actualmente en Sevilla y, y ya está, poco más. O mucho más, pero no me voy a enrollar. Te voy a decir mucho más, posiblemente. Bueno, posiblemente no, seguro. Bueno, si alguien quiere saber más sobre Ana, tiene los links en algún lugar por aquí abajo. Si no se me ha olvidado ponerlos, si se me ha olvidado, por favor, me lo pedís. Eh, yo diría que en la historia ha habido, bueno, ya sabemos de qué va esto. Los hombres han estado siempre en posiciones muy dominantes, siempre, en todas partes. Y por tanto, ellos como dominantes han dominado también las narrativas históricas y por tanto han decidido quién destaca, quién no, quién hace tal cosa, quién no. Pero sabemos a estas alturas que ha habido mujeres destacadas en la historia. Dicho esto, ¿se puede decir que conocemos a esas mujeres destacadas en la historia? Vamos, yo diría que no, desgraciadamente no. Es verdad que hemos avanzado y que cada vez sabemos más porque cada vez hay más mujeres investigando sobre estos temas, porque sobre todo somos las mismas mujeres las que queremos investigar. Entonces hay grandes lagunas en cuanto a las contribuciones de las mujeres en la historia de la humanidad, empezando por la prehistoria,
y terminando en la actualidad. Entonces, a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo esa nueva visión que hay muchas historiadoras ahora que se están encargando de darnos sobre la prehistoria. Porque creo que todo el mundo, si piensa en la escuela, cuando estudiábamos el paleolítico, el neolítico, la imagen es un señor con barba tirando por los pelos de una mujer, arrastrándola por el suelo, o una mujer sentada con un bebé y ellos cazando. Sí. Y hoy ya se sabe que las mujeres también pintaron las cuevas, también cazaban, recolectaban. Y hay un libro que me encanta, tengo aquí una pila de libros, Oscar. Hay un libro, fíjate, hay un libro que me encanta que se llama La cadera de Eva, sí, que cuenta, que habla del protagonismo de la mujer en la evolución de la especie humana. Nunca se nos ha hablado de eso, del papel de la mujer en la evolución. De hecho, durante mucho tiempo se ha hablado de la historia del hombre. El hombre en la prehistoria, el hombre en el paleolítico. Bueno, básicamente la tesis de este, que es un historiador, José Enrique Campillo, cuenta que el peso de la evolución recayó realmente en las mujeres y en nuestra anatomía, porque tuvieron que adaptarse para parir seres humanos con cerebros más grandes. Y bueno, es un libro maravilloso que a mí me fascinó cuando lo descubrí y ya, esa es la primera recomendación. Así que no sabemos nada, estamos en pañales, yo creo, todavía. Muy bien, Ana. Pregunta directa. Ya que hay mujeres en la historia, pero no las conocemos, se trata de un concepto, ¿no? que hoy en día afortunadamente es muy popular, que es ese de la invisibilidad de las mujeres. No ya solo en la historia, sino también en la actualidad. ¿Qué es eso de la invisibilidad de las mujeres? ¿Os habéis vuelto invisibles? ¿Tenéis ese superpoder? Pues aquí yo pensaba, es difícil, es muy fácil explicarlo, pero yo creo que lo más visual, ya que hablamos de invisibilidad, es hablar de fotos. Entonces, hemos estado, pero no se nos ha visto, o se nos ha querido esconder, o se nos ha olvidado. Habría muchas maneras de explicarlo, entonces yo creo que a través de ejemplos muy concretos se tiene una fotografía muy clara de lo que ha sido la invisibilidad. Entonces, por ejemplo, algo de lo que afortunadamente se está hablando mucho, o bueno, mucho, para mí mucho, pero probablemente haya gente que no se haya enterado todavía, la generación del 27, que sea que hay estudiantes de español, que han estudiado algo de literatura, todo el mundo conoce a algún escritor importante de la generación del 27. Yo que estudié filología, los estudié a todos, todo el mundo tiene en mente esa foto donde aparecen. Bueno, pues si tú pones en Google generación del 27 española, te salen muchas fotos en blanco y negro y en todas hay mujeres. En la gran mayoría hay muchas mujeres alrededor también. Está Pedro Salinas, está Lorca, está Dalí, está Buñuel, muchos escritores más y pintores, pero nadie hablaba de las mujeres que aparecían en la foto. Y lo que más rabia me da a mí siempre con estos temas es que ni sus propios compañeros, porque si estaban allí era porque compartían momentos, obras, reflexiones, vida, pero no se hablaba de ellas. Y entonces hay una generación del 27 de mujeres que ya se autonombraron las sin sombrero y que si hoy buscáis en Google las sin sombrero, pues hay un montón de artistas importantísimas que han dejado un legado muy significativo y las estamos empezando a descubrir, voy a decir de 10 años hasta aquí, pero no todo el mundo las conoce hoy en día. No, yo te puedo asegurar que no. Que comenzando por mí mismo, vamos. Pero sí, es verdad. Es verdad que algún nombre ya comienza a sonar, pero yo creo que más para la gente que como tú se preocupa de esos temas, que le gusta la literatura, que la disfruta, que intenta descubrir cosas nuevas, porque si no, no hay nada de esto. Y tú decías, es verdad, las fotos, mientras hablabas, estaba mirando aquí las fotos que has mencionado, y efectivamente aparecen en muchas de ellas las escritoras, bueno, no sé qué aparecen las fotos, iba a decir nombres, pero tampoco me la voy a jugar aquí.
Y sí, efectivamente los nombres de hombres sí, los nombres de hombres me suenan la mayoría. No me suenan, no los he estudiado directamente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué desaparecen esas mujeres? No porque no están, sino porque desaparecen. Claro, pues, eh, por ejemplo, la historia del arte, que también me parece como un ejemplo flagrante de lo que parecía cuando los museos son relativamente recientes, los museos comienzan a finales del 18, principios del 19. Ahí no nos sirve el argumento de que no había mujeres artistas, ¿vale? No. Que tampoco nos sirve en ninguna época, porque hoy en día ya sabemos que había mujeres artistas desde hace muchos siglos, obviamente menos que hombres, porque por sus circunstancias no tenían las mismas posibilidades, pero las había. Entonces hay una decisión consciente de dejar a las mujeres fuera de los museos, igual que a día de hoy hay un 30% menos de obra firmada por mujeres artistas en España, por ejemplo, en los museos, y bueno, porcentajes mínimos en el Museo del Prado, en fin. Entonces, se podrían dar muchas razones de por qué las mujeres están fuera de la historia, pero al final yo creo que todo se resume en que se las ha considerado ciudadanía de segunda, o ni siquiera ciudadanía. Entonces, ¿por qué siguen sin entrar incluso todavía hoy en las asignaturas de historia? Porque lo que se ha contado mucho es la parte de contenido histórico político, y hasta la época contemporánea la mujer solo era visible en contenidos de historia social, por ejemplo, y eran mujeres anónimas o despersonificadas. Entonces, cuando tú estudias la historia de la democracia en España o la transición, se habla de los padres de la Constitución. Esta es una historia muy, muy reciente, pero nadie habla de las madres de la Constitución, que también hubo ahí muchas mujeres políticas que formaron parte de ese cambio. Entonces, algo tan reciente y tan cercano y ya se cuenta excluyendo a las mujeres, pues imagínate la historia más antigua. Entonces, y luego los personajes históricos que aparecen como tomando roles. Juana la loca, la reina loca. No sé qué reina, era bruja. Entonces, todo eso también, no solo ya que hemos sido invisibles, sino cómo nos han visibilizado muchas veces. Sí, yo estaba pensando que ya no solamente el ejemplo que comentabas, por ejemplo, de los museos, que efectivamente ya no tienen esa excusa de no hay artistas mujeres. Pero bueno, digamos que es verdad, había menos mujeres por todo cómo está montado el sistema, menos mujeres artistas, menos conocidas y por tanto podríamos decir que el museo, bueno, pues va a tener menos mujeres artistas. La cuestión es si hay interés. Si además de haber menos mujeres artistas no hay interés en presentarlas, las que hay, que pueden ser tan buenas o mejores o peores que los hombres artistas, si no hay ese interés, evidentemente no van a estar más invisibles todavía. Y yo lo que veo es que esa falta de interés es flagrante. Hay una cuestión de descubrir nuevos artistas, y no estoy utilizando el masculino genérico, pero no parece que hay tanto interés en descubrir, o no había tanto interés, ahora se está comenzando a arreglar esto, pero no había tanto interés en descubrir mujeres artistas, escritoras, lo que sea. Bueno, no solo no había interés, sino que se apropiaban de las obras de ellas, porque una Bueno, de las cosas que me parecen más, bueno, me guardo el adjetivo, hay obras en las que se ha descubierto que la firma de la mujer estaba tachada y el marido había firmado encima, o artistas que murieron y sus maridos comercializaron su obra, y obviamente era más fácil vender la obra si eras hombre que mujer, entonces pues tachaban el nombre del artista y firmaban encima con su nombre, cosas así. O sea, que no estamos hablando solo de nos hemos olvidado, no hemos mirado hacia ellas porque eran mujeres, sino nos vamos a apropiar de su obra porque es buena y yo quiero llevarme el mérito. Eso también. sí, yo me voy incluso a un ejemplo clásico, que es el de la escritora Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Ella escribió un libro fantástico, en todos los sentidos de la palabra,
pero a la hora de publicarlo, lo publicó con su nombre, estaba bien, pero la gente no se creía o pensaba que había sido su marido, que era escritor y era conocido, el que lo había escrito. Y yo creo que aún en día, hoy, mucha gente continúa pensando lo mismo, que fue el marido el que lo escribió. No sé cuál es el razonamiento, porque en esa época que la escribiera una mujer era raro, era menos vendible. ¿Qué interés hay en que escribiera ese libro la mujer cuando lo había escrito el hombre? Ninguno, obviamente, pero bueno, eso muestra un poco también el pensamiento extraño de algunas personas, supongo. Ok, Ana, ¿cómo se consigue? Él dice, está claro que se consigue invisibilizar a las mujeres, que se consigue hacer que desaparezca, que no se les hace caso en determinados momentos, en determinados entornos o en todos. Pero ¿a través de qué mecanismos se consigue eso? ¿Cómo se consigue contribuir a la invisibilidad de las mujeres en la historia? Bueno, pues excluyéndola de los círculos del ámbito público y queriéndonos dejar siempre en lo privado. Entonces, volviendo a la historia del arte, por ejemplo, las pocas mujeres que destacaron al principio necesitaron de hombres que las apoyaran y normalmente eran hijas de artistas o mujeres de clase media alta, cuyos maridos eran también pintores, pero que tuvieron la suerte de que las apoyaron en su carrera. Entonces, al final se trata de excluir y de relegarte al sitio que se supone que es tu rol, que es quedarte en casa, criar y casarte y ya está, no hace falta más. Cerrarte puertas. Sí, siempre ha habido, es verdad, siempre ha habido esa privatización de la mujer, perdón, privatización de la mujer, eso no es muy capitalista, no. Ese trasladar a la mujer al ámbito privado, mientras que el hombre se queda en el ámbito público, para Desde el todo. Imperio Romano y el Sí, sí, cinetismo, sí. todo esto, desde el Imperio Romano ahí. Te voy a prehacer una pregunta que te voy a hacer luego, para no meter la pata. Mira, ¿tienes previsto recomendar a Irene Vallejo? No, pero vamos, la Vale. recomiendo. No, es que entonces me gustaría recomendarla ahora, porque estamos hablando de estos temas y el libro, que ya sabes cuál, El me queda infinito en un junco. gracias, El infinito en un junco. El infinito en un junco de Irene Vallejo es un libro excepcional para ver todo lo que estamos comentando aquí, toda esa invisibilidad, porque me estaba recordando cuando estabas hablando de mujeres más patricias, más con contactos, con maridos, etcétera. Lo cuentan muy bien y bueno, y además el libro está muy Yo bien. la historia de los libros no es un libro que sea específicamente de la historia No, de mujeres, sino de la historia del libro, pero ella en muchos de los capítulos da un poco también esa perspectiva sí. de las mujeres autoras y de todo eso. Es un libro precioso, pero que además te va a dar esa visión en momentos determinados. Ok, ¿y crees que hay alguna intersección entre esa invisibilidad de las mujeres en la historia y otros tipos de discriminación? Como por ejemplo la racial, la clase, hoy en día podría ser incluso la sexualidad. Obvio que sí. Hoy en día, afortunadamente, se habla mucho de interseccionalidad y de cómo, por ejemplo, pues las mujeres racializadas sufren doble discriminación por ser mujer y por ser una persona racializada. Entonces, al final, estamos hablando de lo mismo que decía antes, de no considerarnos ciudadanía de primera y estar intentando excluir siempre, ya sea por clase, por raza, por etnia, sí, claro que lo existe. Ay, quiero decir algo, se me ha ido. Algo de la interseccionalidad. Se puede decir muchas cosas. Volverá. No, está pensando que la verdad es que tenemos los seres humanos en general, iba a decir los hombres, pero en eso hasta nos podemos poner paritarios, tenemos una habilidad tremenda para discriminar, sea por lo que sea por el género, por el sexo, por la raza, por el color, más que por la raza, por el país, obviamente. Yo te digo por qué, lo tenemos muchas veces por miedo, por desconocimiento, muchas veces
la gran mayoría por miedo a perder los privilegios y a perder el poder. Sí, iba a decir que las mujeres somos, decía Hollande Bosch, que luego voy a hablar de ella un poquito si tenemos tiempo, en la Revolución Francesa, una mujer de la Revolución Francesa, que las mujeres somos el tercer estado del tercer estado. Entonces, pues un poco lo mismo, con la raza, con la clase, está todo, yo creo, ahí muy unido. Sí, la verdad es que es impresionante. A mí que me gusta también la literatura, ves una cierta escala de importancia, ¿no? Por supuesto, están primero los hombres blancos, por lo menos en nuestro mundo occidental. Después podrían venir mujeres, después mujeres negras, mujeres... En fin, hay todo ahí, bueno, cuando están, claro, obviamente. Oye, ¿y estos estereotipos de género influyen en la manera en que se escribe y se enseña la historia? Claro, vuelvo al arte otra vez. Hemos hablado mucho de lo invisible que hemos sido, pero también estudiar la historia del arte con perspectiva feminista no es solo si estamos o no estamos, sino es cómo se nos ha mirado. Entonces, ¿cómo aparecen las mujeres vistas por los hombres en los cuadros? Pues prácticamente como aparecen en muchos anuncios de moda a día de hoy, que es tumbadas, en posiciones sumisas, como objetos, o desnudas, o ¿cuántos desnudos masculinos hay en la historia del arte, por ejemplo? Aparte de los de Jesucristo. En fin, que tampoco hay muchos. Pero... la mirada también influye y, por ejemplo, ahí está presente ese estereotipo de la sexualización, el como un objeto, pues claro que influye también. Pero entonces todo esto, bueno, todos estos estereotipos que influyen a la hora de escribir, en la historia, todo lo que estamos hablando, se me ocurre que ha de tener, igual es una tontería, por ejemplo, si lo digo, pero que creo que tiene que tener alguna repercusión en cómo es el papel de la mujer actual, en la sociedad actual. Es decir, todo lo que se ha ido generando a través de la historia ha llegado aquí, ahora, convertido en esos estereotipos, en ese papel, como decía, de la mujer en la sociedad actual, ¿o no? Absolutamente de todo. Si nos vamos a cómo los filósofos nos han descrito a lo largo de la historia, que hablaban de nosotras como, por ejemplo, que éramos las vasijas, el continente solo del ser humano que íbamos a parir, pero que éramos solo vasijas, que éramos peligrosas, que teníamos que estábamos ahí para complacer a los hombres. Todo eso, los filósofos, hombres muy inteligentes que han sido tan importantes para la historia de la humanidad, nos han visto así siempre, desde los más antiguos hasta los más modernos. ¿Cómo nos ha dibujado la religión a lo largo de la historia? El papel que se nos ha dado, la mitología, siempre las malas, las culpables de la guerra de Troya, por pelearse tres diosas en a ver quién era la más guapa, todo eso lo cuenta maravillosamente Ana de Miguel en un libro que siempre recomiendo, que es Ética para Celia. Entonces, obviamente seguimos ahí y muchos de los grandes retos que tiene el feminismo hoy en día, como por ejemplo, bueno, son temas ahí complicados, pero complicados no, para mí son muy claros, pero hay polémica en este sentido, pero la prostitución, los vientres de alquiler, muchos de esos temas realmente vienen de cómo se nos ha visibilizado, cómo se nos ha tratado a lo largo de la historia como vasijas. Pues si los filósofos decían que éramos vasijas, pero que hoy en día hay gente que piensa que se puede alquilar el vientre de una mujer para ser madre. Entonces, que estamos ahí todavía, en el mismo sitio. Sí, te voy a decir que cuando estabas hablando de los filósofos, de que cómo os veían como vasija, yo estaba pensando, pero espera, que hemos cambiado. ¿No? Y ni siquiera voy a los vientres de alquiler. Quiero decir, Silvia Federici habla muy bien de esto, de cómo las mujeres son simplemente un producto más del mundo en el que vivimos. Lo que pasa es que vosotras lo que producís son trabajadores y trabajadoras, básicamente.
Es decir, soy las vasijas del mundo empresarial. Ya no es ni de la sociedad. Vale. Para mí está claro. A lo mejor alguien que escucha y dice, pues yo no lo veo así. Bueno, pues vale. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que esto hay que cambiarlo, ¿no? Ya se intenta hacer muchos cambios, pero en general, ¿qué medidas? ¿Qué medidas se pueden tomar para, como mínimo, ya que estamos hablando de esa invisibilidad, no vamos a ir tan lejos como para dejar que os trate como vasijas, como decíamos, pero por lo menos en el tema de la visibilidad, que ya ayudaría un poco a ver que las mujeres han existido en la historia del arte, de la política, de la ciencia? ¿Qué se puede hacer para que esas mujeres aparezcan de nuevo? Bueno, pues lo que se está haciendo, yo creo, lo que pasa es que hay que hacerlo más y mejor. Bueno, las que lo hacen lo están haciendo muy bien. Es que las instituciones, que los gobiernos, que las universidades se preocupen por visibilizar más todas las contribuciones que se han hecho por parte de las mujeres a lo largo de la historia. Y para eso necesitamos más mujeres investigadoras, que al final son las que... Hay una frase que me encanta, que yo siempre repito en los clubes de lecturas, ahora me voy a acordar de la autora, pero es una autora de un cómic muy famoso, bueno, que ella dice que las mujeres nos hemos pasado la vida sacando a otras mujeres del basurero de la historia. Y eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Pues eso es lo que necesitamos, seguir sacando a mujeres del basurero de la historia y que haya pues recursos para que eso se dé y que la gente que está, por ejemplo, en las universidades, la gente que está saliendo ahora y que quiere investigar, que tenga recursos para seguir investigando sobre la obra de las mujeres. Solo para aclarar, que haya que sacar a las mujeres del basurero de la historia no quiere decir que esas mujeres sean basura. No, pero nos han tirado a la basura. Sí, sí, eso sí, efectivamente. Es casi como esa ropa que está nueva y la tiras a la basura. Ahí sería más entendible. El cómic que decías podría ser Persepolis. No, 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 vale. creo que es una autora americana. Yo lo voy a Ah, buscar tomando para que lo pongas en los episodios por favor, eso en los es. comentarios del episodio, si quieres. Estaba pensando yo una cosa. Es importante para mí, que soy hombre, es importante que aparezca por muchas razones. Ahora, tampoco vamos a entrar en eso ahora, pero es importante que aparezcan, que reaparezcan o recoger, como decías, de la basura, esas mujeres de la historia. Y hay un esfuerzo de muchas educadoras, como tú, en sacarlas al aire, en decir, mira, existió, mira qué hizo, mira tal, que no solo existe Frida Kahlo, que parece que es el ejemplo que sale a la mente automáticamente en la mayoría de profesoras, ignoro por qué, dicho sea de paso. Esto podría ser un problema a la hora de... mira, vale, ¿por qué te hago esta pregunta? Voy a hacer publicidad de mi revista. Bueno, también estoy en mi podcast. En el número 2 de la revista hablo sobre cómo aparece el mundo LGTBI en pantalla, en las series, en las películas, porque hay gente que dice que últimamente están en todas partes, que aparecen mucho, etc. Bueno, y hay gente que se pone en contra de eso, que automáticamente se pone a la defensiva, como diciendo, ¿por qué tiene que aparecer un gay en todas las series? O una lesbiana, una relación lésbica en todas las series. ¿Por qué tiene que ocurrir eso? Que la realidad está muy lejos de eso, pero bueno. Puede que esto sea contraproducente, el hacer que reaparezcan estas mujeres de la historia, y van a aparecer muchas, porque hay muchas. Puede ser también contraproducente que los hombres se pongan, o ciertos hombres se pongan a la defensiva diciendo, bueno, es que lo estáis sacando de quicio, no valía tanto la pena, no puede ocurrir eso. Para mí nunca va a ser contraproducente porque tiene tanto peso positivo que nunca va a ser contraproducente, pero obviamente siempre que hay un avance hay una respuesta fuerte, extremista, retrógrada, y eso es lo que está pasando ahora mismo, que hay un movimiento social muy fuerte, por ejemplo, con lo que tú hablabas, del colectivo LGTBI, y entonces, pues claro, a la gente que no le gusta eso, pues hay una respuesta fuerte y se está viendo en los resultados de las elecciones, se está viendo en muchos aspectos de la sociedad, pero no creo que sea
una razón para dejar de hacerlo, al contrario. No. Al final es una razón más para seguir haciéndolo porque hace que salga a la luz ese pozo que estaba ahí un poquito como escondido o que era, yo creo que hasta hace unos años era como políticamente incorrecto y había gente que pensaba lo mismo que piensa ahora, pero no se atrevía a decirlo en público. Y ahora, pues, hay gente que se está destapando, quitándose la careta, alentado en parte por todo lo que está pasando en el mundo, por ciertos políticos Sí. que lo han hecho sin ningún pudor, y entonces, pues, claro, hay esa respuesta. Pero en la historia, quien ha estudiado la historia del feminismo, por ejemplo, sabe que esto ha pasado siempre. Después de una ola de feminismo ha venido una ola de pasos atrás y de embistes fuertes y bueno, pues se trata de seguir ahí y ya está. Sí, tampoco nos queda mucho más cosa que hacer. Ana, sé que con tu escuela, con una perspectiva feminista, tu escuela de español, creo saber que al principio estabas en duda como, ostras, esto es una cosa que puede causar polémica, que puede causar problemas directamente. Entonces, me gustaría saber si tuviste algún tipo de desafío eh, a intentar hacer este trabajo. Dentro de lo que cabe, pues visibilizar las contribuciones de las mujeres en la historia, pero bueno, en general todo, ya que estamos hablando del feminismo. A ver, al principio era más una lucha interna mía de pensar, ¿esto realmente va a interesar? ¿Esto más bien va a tirar para atrás? Porque hay gente que oye hablar de feminismo y tal, pero al final eso fue un tema interno mío. Y la verdad es que donde menos reticencias yo me he encontrado es en la gente que llega a mi escuela, que si no llega a mí por la perspectiva feminista, cuando la descubre, le encanta, se engancha y nunca me he encontrado a nadie que diga me voy, no quiero seguir con tus clases porque estoy cansada de que me hables de feminismo, porque al final lo que hacemos es estudiar español. Pero sí que es cierto, y sobre todo en este último año, que sí que me he encontrado, no por visibilizar a las mujeres de la historia, sino simplemente por hablar de feminismo. Y Sí. por gente que no entiende mucho qué es eso, sí me he encontrado gente muy reacia, por supuesto mis fans, como digo yo, en las redes sociales, que escriben barbaridades, pero la verdad es que me quedo con lo positivo porque realmente creo que me ha traído el proyecto muchísimas más cosas positivas que negativas y a mí en ese sentido me va la marcha y es lo que decíamos antes, de un poco de la contrarreacción, que lo que dicen por ahí, ¿no? Que hablen de mí, aunque sea mal, pues que hablen, pues eso significa que lo estoy haciendo bien y ya está. Oye, y a ti, incluso más que en lo profesional, en lo personal, el estudiar sobre estos temas, el aprender sobre estos temas, de los que estamos hablando, ¿te ha influido de alguna forma? A ver, queda muy eso de me ha cambiado la vida, pero obviamente cuando tú empiezas, es como cuando descubres que tus padres te han mentido con los Reyes Magos o cuando, yo qué sé, te dicen que el pececito está en el veterinario y tú sabes que está muerto, es como cuando tú eres mujer y empiezas a ver las cosas que la historia ha hecho con las mujeres del pasado. Cuando yo termino filología y pasan unos pocos años y empiezo un poco a tener conciencia feminista y miro mis programas de asignatura y veo que no había ni un 5% de mujeres, o sea, el clic que me hace a mí el cerebro es que te tiene que cambiar la vida. Pues claro que te influye. Y te influye en todos los aspectos de tu vida porque al final es una cosa estructural que está en todos los ámbitos de nuestra vida. En cómo enfrentas la maternidad, en lo laboral, en las relaciones personales, está presente en todas partes. Entonces, y hablo ya de un poco del patriarcado en general, pero el hecho de la invisibilidad de las mujeres, además a mí es un tema que no me deja de impresionar. Cada vez que descubro una historia de alguna mujer que se puede decir que es semanalmente, que por algún lado me llega, mis alumnas me traen historias Ah, impresionantes de mujeres inglesas, porque claro. hacemos proyectos tenemos clases grupales
donde tenemos un tema mensual que vamos a tratar. Por ejemplo, hemos hecho, por supuesto, el tema de la historia del arte, y el proyecto que tenían que hacer ellas de final de lección era presentar a las compañeras una mujer artista de su país, que hayan investigado, que hayan conocido de nuevas ahora, pero que no hubieran estudiado en la escuela ni en la universidad. Entonces me descubren cada mes a historias increíbles, y yo no dejo de alucinar de cómo es posible que yo no supiera nada de esta mujer. Y en eso estamos. Sí, porque además, tal vez hay alguien que está escuchando esa conversación y piensa que estamos hablando de mujeres que aportaron un poco, pero que bueno, que estuvieron ahí. Pero no. Obviamente habrá mujeres que aportaron un poco. Pioneras, al mismo nivel de descubrimientos científicos o artísticos que los hombres, pero que no conocemos. Entonces, claro que me influye en mi día a día, porque no dejo de sorprenderme. Ana, solo para terminar esta conversación, no soy fan de hacer este tipo de preguntas, pero es que no lo puedo evitar. y quería preguntarte si así tal vez en tus horas libres, cuando no tienes algo que hacer, si te pones a pensar en cómo algún hecho histórico importante hubiese sido diferente si las contribuciones de las mujeres hubieran sido más reconocidas. No sé si te pones a pensar, ya que te gusta tanto el tema, en este tipo de cosas, porque yo lo he hecho alguna vez y evidentemente es un divertimento, no hay ninguna base científica. Un sufrimiento, no. Sí, también es verdad. No sabes tú si lo pienso. Mira, la gran decepción de las mujeres en cuanto a nuestro estatus, por ejemplo, como ciudadanas, fue la Revolución Francesa. Y eso lo he pensado, además, a partir del libro de Ana de Miguel y todo eso, cada vez más, que ella dice, iba más de fraternité que de igualité. Iba más de hermanitos somos, pero a ellas las dejamos fuera. Entonces se tuvo la oportunidad en ese momento que se descubre, pero que somos ciudadanos de pleno derecho, que no somos solo, no tenemos que estar por debajo de nadie, que esto de la sociedad va de igualdad, hermandad, bla, bla, bla. Y conscientemente nos dejaron fuera. Ahí hubo una oportunidad de que nuestros derechos se reconocieran, de la educación para las niñas, y se negó de manera muy consciente. Entonces, esa fue la primera gran traición que los hombres nos han hecho a las mujeres, y además nos dejaron fuera de la ciudadanía, pero también se borró nuestra participación, porque antes te hablaba de Olimpia de Gos, que ella estaba ahí implicada en eso, y la guillotinaron, le cortaron la cabeza porque ella escribió el derecho de la mujer y de la ciudadana para contrarrestar los famosos derechos de los hombres y los ciudadanos, que no nos incluían para nada. Y era como, ¿cómo? Estamos aquí todas a una con vosotros, en las calles, luchando, matando reyes, y ahora, cuando esto se tiene que realmente poner por escrito, nos dejáis fuera. Entonces, pues ese es un evento histórico que es que yo siempre pienso, ¿hubiera cambiado nuestra vida hoy si en aquel momento nos hubieran incluido en los derechos de la ciudadanía? Y la respuesta es que sí, claramente. Fíjate, te voy a corregir. En realidad no se eliminaron las mujeres. Se eliminaron a prácticamente todas, menos una. En la imagen icónica de esa época, aparece la mujer levantando la bandera francesa, eso sí, pechos al aire, que posiblemente es la razón por la que esté ahí, no porque levante la bandera francesa. Pero al final ahí, en el cuadro al que te refieres, que es la libertad guiando al pueblo, esa mujer es el símbolo de la libertad, es como un símbolo, no es una mujer real. Entonces, sí. Por eso la pusieron de mujer. Pero bueno, en eso nos quedamos, en el cuadro sí. En fin, tampoco es una sorpresa, ¿para qué nos vamos a engañar? Bien, viendo la historia como había sido recorrida. Ok, Ana, vamos a terminar el episodio, como siempre, con todas nuestras invitadas, invitados, con un cuestionario final. Como siempre digo yo, es un cuestionario rápido. El cuestionario es rápido, la respuesta ya solo otro tema. Intentarlo. A tu gusto, a tu aire. Muy bien, primero, un libro.
que te haya influido en tu perspectiva sobre estos temas o sobre justicia social en general? Vale, bueno, como por hablar de justicia social, por ejemplo, para no hablar de feminismo, aunque voy a recomendar a mujeres, si hablamos, por ejemplo, de racismo, de antirracismo, una novela que a mí me encantó y que te da una visión de lo que fue el colonialismo, pero es novela, ¿vale? No es un libro histórico, sí. Todo se desmorona, okay. Que es Akebe, no lo quiero pronunciar mal, pero creo que es Akebe, uno de los nombres del autor. Te lo mandaré también para que, a ver, lo voy a leer bien. Sí, sí. Chinua Akebe. Sí. Ah, vale. El original es en inglés, a mí me gusta recomendar cosas en español, pero este libro, si quieres conocer algo de la historia africana, todo eso lo recomiendo. Y luego sobre, por ejemplo, ser mujer negra en España en la actualidad, ese es el título, Ser mujer negra en España, de Desiree Vela, que es una activista que habla mucho sobre antirracismo. También creo que es un buen libro para estudiantes de español de nivel intermedio avanzado que quieran saber cómo es la realidad de las personas negras en España, que las hay, y hay un racismo estructural aquí también que a veces no conocemos. No también está invisibilizado. También. Y americana, por supuesto, americana terminado en H, de Chimamanda, pues sí. Creo que también da una buena visión de lo que es vivir en África, irte a Estados Unidos y darte cuenta que, pues si soy negra, sí. Aquí me miran como negra, pues eso. Vale. Y así, estar aquí hasta mañana con los Sí, no, ya me imagino ya. ¿Un hito histórico o un movimiento histórico que creas que vale la pena conocer? Uno. No me voy a salir de mi línea y yo creo que el feminismo es el movimiento histórico social de lucha por la liberación de la mujer que la gente no conoce lo suficiente, que muchas veces se queda en lo superficial, en lo efímero, y yo creo que la gente debería de conocer más sobre este movimiento, porque de verdad que si se conociera más a fondo, a lo mejor se entendería más lo que está pasando en el presente. Entonces ahí no me salgo de mi casilla. No, ya estás bien. Bueno, algún comentario sobre eso. Pero como es hito histórico concreto, curiosidad que la gente no suele conocer y que yo he visto en mis clases con mis alumnas, la historia de las primeras sindicalistas en España, que fueron mujeres y que fueron las cigarreras, las mujeres que trabajaban en las fábricas de tabaco en Cádiz y en Sevilla. Una historia increíble. Muy bien. Pues ya hay varias cosas ahí. Mucho. Una persona, también te lo pongo fácil aquí, fíjate, como no hay casi personas, una persona, sea líder, activista, figura pública, lo que quieras, que te haya inspirado, marcado. Pues mira, aquí a lo mejor vamos a coincidir. Voy a decir un hombre y una mujer. Voy a decir a Ana de Miguel como filósofa, porque insisto que hay que leerla y de verdad que te hace entender muchas cosas. Y ella escribe con mucho sentido del humor, leyendo para que se la entienda, sin teorizar mucho, sobre todo en este libro que decía antes, Ética para Celia, ¿vale? Y a mí me ha influido todo lo que he leído de ella, porque bueno, ha contribuido a que yo tenga la conciencia feminista que tengo hoy. Y luego voy a decir a Saramago. A Saramago y su visión del mundo, su visión del ser humano. Y yo era una fanática de Saramago y aunque hace ya tiempo que solo leo a mujeres, bueno, algún hombre por ahí voy viendo, pero la gran mayoría de lo que leo es de mujeres para equilibrar la balanza. Pero Saramago siempre está y siempre vuelvo a él y lo echo muchísimo de menos. Me dio mucha pena que nos dejó mayor, pero si alguien, por favor, no ha leído a Saramago, que lo lea. Es absolutamente obligatorio. Y no hay que tenerle miedo, bueno, depende del libro, en realidad, pero bueno. No. Y me marcó. Me preguntabas por alguien que me haya marcado y a mí en una época de mi vida me marcó su visión del ser humano y del mundo y me hizo reflexionar mucho. Yo era muy joven y creo que como los buenos escritores, pues hace que reflexiones y que te plantees cosas. Sí. Fíjate que has marcado dos personas muy diferentes. Una escritora de ensayo que habla, te hace pensar, porque es su propósito.
y un escritor de ficción, pero que no hay un solo libro de él, igual uno o dos, ¿sí?, en los que no te haga expresamente pensar en las cosas, en todo, absolutamente en todo. Es impresionante. La urgencia, un tema que consideras más urgente abordar en la actualidad. Para mí no hay otro tema más urgente, hay muchos, ¿no?, de los que podríamos hablar: ecología, crisis climática, pero la violencia contra las mujeres a mí me parece que es lo más urgente de abordar ahora mismo. O sea, como nos están matando, somos la mitad de la humanidad, pero no parece que no importa mucho. Entonces, para mí siempre es lo más urgente. Es lo que decías antes, Luis. Hay personas que aún consideran que sois ciudadanos de segunda y ahí la violencia importa menos. Y por último, la causa. Si pudieras elegir una causa social para apoyar, o si lo haces, ¿cuál sería y por qué? No sé si es exactamente una causa social, pero me imagino que sí. Yo considero que la educación universal, la educación en igualdad, es la gran causa que hay que apoyar, porque no existe en todos los países, y para mí es la gran cura de todo. La gran cura de todos los problemas que tiene la sociedad es la educación, incluida la violencia machista que decíamos antes. Esto solo se cura con educación y enseñando a las nuevas generaciones a todo, a cuidar el medio ambiente, a relaciones de igualdad, a tratarnos bien. Todos los problemas que tenemos se solucionarían con una buena educación. Creo que es una causa, hombre, podríamos especificar y decir, pues apoyar a organizaciones, ¿qué tal? Pero bueno, sí, es una causa y de hecho no solo es una causa, sino que no es la primera en este podcast que habla de eso como algo importante. Será porque somos profes. Tal vez tiene algo que ver, sí. La importancia de la educación. No, pero al final tiene sentido, ¿no? Somos profesores, pero todo empieza por la educación. La educación en casa, la educación en la escuela, la educación más adelante, pero todo está relacionado con eso, claro. Entonces no hay cómo escapar de eso. Seamos o no profes. Ana, terminamos con esto. Por favor, dinos dónde te pueden encontrar. Pondré links o lo que sea por aquí debajo, pero recuérdanoslo para gente que no tenga ganas de mirar abajo. Vale, pues nada, en LinkedIn soy Ana Reyes Alba, mi página Tobando Spanish School, y ahí lo tienen todo. Las cosas que hago para profes, mis cursos para estudiantes y los 2 podcasts. Informe Towanda, que es, si nos están escuchando profes, va dirigido a eso, a hablar de comunicación inclusiva, clases con perspectiva social, feminista. Y mi podcast para estudiantes, que se llama Tributo Wanda, y ahí hay un poco de todo: entrevistas, hablo de mujeres relevantes de la historia hispana, olvidada. Menos mal. Así que nada, por ahí está todo. Muy bien, Ana Reyes. Un millón de gracias de nuevo por estar aquí, por tu compañía y por aclararnos tantas cosas que son necesarias que la gente aprenda y o que se dé cuenta, sin más. Si podemos ahí aportar algo para que ahora la gente se vaya corriendo a buscar, yo qué sé. Pues a ver, voy a buscar una mujer de mi país importante que quizás no conozco. Pues mira, ya hemos puesto nuestro granito de arena. Oye, si donde están escuchando esto tienen comentarios y pueden añadir eso, que le den caña. Que es... me escribe o te escribe y nos dice, pues yo soy de tal sitio, de, yo qué sé, de Reino Unido, y hay una historia de una mujer tal, por favor que cuente, que a mí me encanta descubrir todo eso. Muy bien. Bueno. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gente. Gracias, adiós.